otro. Todo siempre ha sido a mi manera. Así que vamos al tema que tenemos para el día de hoy, un tema muy interesante titulado Los incrédulos de este mundo. Los incrédulos de este mundo. ¿Cómo poder trabajar con la incredulidad? ¿Cómo poder trabajar con la incredulidad? Entonces vemos en la Biblia que el pueblo más rebelde y más incrédulo que registra todos estos escritos que hay aquí fue el mismo pueblo de Israel. El pueblo que Dios escogió y se le manifestó haciendo maravillas y milagros y proezas y poderes, era el pueblo más incrédulo que había. Fíjate si era un pueblo incrédulo que por su incredulidad dice que fue desgajado y no entró en el reposo de Dios. Entonces los puso a celo. Entonces dijo, pues hasta que no entre ahora toda la plenitud de los gentiles, el Israel de Dios no será salvo, no va a entrar en el reposo de Dios. Ellos todavía siguen obrando, ellos todavía siguen con sus sacrificios, ellos todavía siguen con sus ritos, con sus ceremonias, con sus vestimentas, con sus danzas. Ellos se quedaron antes de la cruz. Ellos, aunque legalmente Dios los presentó en la cruz juntamente con Él y los llevó a la muerte y a la resurrección, los tienen esperanza por causa de no haberlo recibido. Y veamos ahí cómo dice ese versículo, Romanos capítulo 11. Vamos a entrar un momentito de a lleno en lo que queremos presentar. Romanos, libro del apóstol Pablo a los romanos. Recuerden que los romanos no escribieron nada. Cuando decimos romanos, no es que los romanos escribieron un libro que está interesante o una carta, sino es carta del apóstol Pablo a Roma para darle unas instrucciones recibidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos ahí en vamos a ver en el versículo 11. Dice Romanos, capítulo 11, versículo 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque ellos todavía están en maldición. Dice que la Israel actual está bajo maldición. La Israel actual está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no recibieron al Mesías y son desobedientes, no entraron en el reposo de Dios. Por mucho que hable, oh Israel, pueblo escogido de Dios, vayamos a ver por dónde caminó Jesús, todo eso está muy bonito, pero legalmente el Israel de Dios está bajo maldición. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Veamos por causa de qué. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión, ahí está, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida dentro de los muertos? Pues si las primicias son santas, también lo es santa la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, se fue el pueblo de Israel, fue desgajado por causa de incredulidad. Fíjate, un pueblo que aquí tenemos una serie de versículos que queremos mostrarte, y yo sé que tú los conoces, pero nosotros tenemos que traer a Dios a nuestras vidas para ver verdaderamente cómo ha sido su poder, cómo ha sido su creación, cómo ha sido sus maravillas. Entonces hoy nosotros no estamos en los tiempos de Israel de ver a Jesús caminando por encima de las aguas y decir, yo lo vi. Hoy no estamos en los tiempos de Israel cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la mano fuerte del faraón y los llevó hasta se encontraron entre la mar y los que los perseguían. Y tú sabes lo que dijo el pueblo en ese momento. Moisés, ¿acaso no tendríamos sepulcro si nos hubiésemos quedado en Egipto? ¿No has traído para que los egipcios nos mataran?
nos hubiera sido mejor habernos quedado en Egipto. Fíjate un pueblo lo que es desobediente, que Dios les está diciendo, ven que te voy a liberar. Y tan pronto encontraron un obstáculo, dijeron, Dios nos abandonó, nos hubiésemos quedado ahí siendo esclavos. Y ahí moríamos tranquilos. Un pueblo duro de servicio, lo calificó Dios. Y así está el pueblo hoy, duro de servicio. Hoy decimos que la salvación no se pierde. Hay un pueblo que dice, sí, se pierde. Si no la guarda, se pierde. Hay un pueblo que le decimos, estamos bendecidos con toda bendición. Y hay un pueblo que dice, no, que Dios te bendiga. Pues son incrédulos por naturaleza. No han creído en Dios. Mira, creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice con certeza. Por eso el apóstol Pablo dijo, estoy persuadido del que comenzó la obra en nosotros, la terminará y la perfeccionará hasta el día del fin. Dios no te va a dejar regado así a tu antojo. Y bueno, Él te creó, te formó, te hizo, murió en la cruz por ti, pero si tú no te cuidas, cada cual corra por su vida. Dios no es así, Dios no es mezquino. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? El punto que la incredulidad es una actitud de nuestra carne, que ella se goza cuando te mantiene incrédulo, porque así te mantiene en temor. Entonces el espíritu que Dios te ha dado ahora dice que no es un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces vemos, mira, vamos a empezar por las maravillas y milagros de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Se multiplicó en sí mismo y creó ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y eso fue algo que nosotros ahora con ojos naturales no somos capaces de observar. Nuestra mente no nos deja recordar nuestros antepasados antes de la fundación del mundo, porque dice que la carne es un velo. Imagínate, si la carne no fuese un velo y tú verdaderamente tú llegas a conocer quién tú eres en espíritu y en verdad, tú hasta sales del cuerpo. Tú dices, bueno, el apóstol Pablo llegó un momento y dijo, para mí el morir es ganancia, porque quisiera estar fuera de este cuerpo y en la presencia del Señor. Fíjate cómo él lo llegó, porque él vio, él lo subieron al tercer cielo y le dijeron, mira Pablo, esto es lo que hay aquí para ustedes cuando yo vaya a buscar a mi iglesia y les transforme el cuerpo y los traiga en una vida de resurrección. Van a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria mía. Tan pronto Pablo vio eso, a él se le quitaron todas las preocupaciones. Él dijo, tranquilo, poderoso es Dios, sabiendo que Dios hará, el que comenzó terminará. Alabanzas a Dios, porque ya él estaba en seguridad, él estaba como estaba aquel profeta Elías con su criado, que él sabía y estaba persuadido de que no estaba solo en el mundo, que habían ángeles que te acompañan. Dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que aman a Dios, pero como tú no los ves, ángeles, ¿qué ángeles ni ángeles? La carne rápido sale a blasfemar y a hablar boberías. Otros pueden decir, sí, hay ángeles, pero como no los ven, dice, bueno, ángeles, yo como no los veo, te lleva la carne a ser como un Tomás. Si no los veo, no lo creo. Entonces tienes que ver para creer. Y Jesús lo que pretende es que tú sin ver seas capaz de creer lo que Él dice. Entonces, mira qué pasa aquí. Llegó un momento que vemos ahora. Dios hizo todas las cosas angelicales y celestiales antes de que este mundo fuera formado. Entonces después, dice Hebreos capítulo 11, me gustaría buscarlo ahí. Hebreos capítulo 11, ahí en el versículo. Estos son versículos que te van a ayudar mucho a tener paciencia con Dios, a esperar el momento con Dios, esperarlo, saber esperar, porque la carne es desesperada por naturaleza. La carne quiere todas las cosas ¡pac! Al momento. Quieren que Dios ande con una varita mágica, así como la Blancanieves y los 7 enanitos. Que cuando tú digas, Señor, necesito una sanidad, que Dios haga ¡ting! Y te sane. Y haya estrellitas así por encima de tu cabeza. No, lo milagroso de Dios no es de esa manera. Es a través de una fe que se fortalece dentro de tu hombre interior. Y entonces cuando tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen, eres fortalecido en la fe, ¡pum! Y el milagro se manifiesta en tu vida. Dice ahí en el versículo 1, si buscáramos ahí, Hebreos capítulo 11. Mira, esto es uno de los versículos más fuertes de la Biblia. Versículo 1.
mira, no es que hay veces no te debilites en la fe, porque el mismo Abraham se debilitó en la fe. Dios le dijo a Abraham, Sara tu mujer va a tener un hijo que va a ser el hijo de la promesa. Y se debilitó en la fe y tuvo relaciones con la esclava. Después tuvo que echar a la esclava y a su hijo fuera. Yo no te dije que te acostaron la esclava, te dije que Sara, tu mujer, iba a tener un hijo. ¿Qué haces tú acostándote con la esclava? No, porque mi mujer y yo quedamos, porque como ella está vieja, pero yo te dije, yo no conté con tu mujer ni contigo, yo estoy contando con el poder mío, que es sobre la vejez tuya y la vejez de tu mujer. Si yo quiero que tu mujer ahora con 90 años salga en estado, sale en estado, punto y se acabó. Y ahí es donde Dios te quiere llevar, que tú digas, pues Dios lo dijo y yo lo creo y punto. No, porque para mí no hay peros. Dios lo dijo y yo lo creo. Ya, ahí es donde Dios te quiere ver. Y entonces, así te trata este versículo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Cuando tú estás plenamente convencido. Cuando las dudas vienen y tú dices, no lo recibo. Cuando las dudas te invaden y tú dices, ah, sí, oye, tremenda duda esa, que bien te quedó, pero no lo recibo. Poderoso es Dios. Dios te quiere ver así, tomando el escudo y la espada del Espíritu, para que te puedas defender contra todos los dardos del maligno. Y que te mantengas firme en fe y para fe y por la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Que estás convencido. Que no lo vas a ver venir así de camino literalmente, sino tienes que estar en esperanza. Dios lo dijo, Dios lo prometió, yo lo creo. Bueno, pero ¿cuándo? Cuando Dios esté dispuesto, Él lo va a manifestar. No te ocupes, que lo que Él prometió se va a hacer visible. Entonces, el incrédulo te va a decir, este se ha vuelto loco de leer tanto la Biblia. El escéptico, que es la palabra correcta hoy en estos tiempos, los escépticos son los como Tomás, que necesitan ver para creer. Que creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice. Tienen un escepticismo muy grande en sus vidas. Sí, creen en Dios, van todos los domingos a la iglesia vestidos religiosos y dan diezmo, hacen todas las obras que tengan que hacer, pero cuando le tocan el clavo fuerte, le pisan el callo duro, tienes un cáncer que te quedan 6 meses de vida. Ahí mismo se les acabó los 40 años dentro de la iglesia sirviendo a Dios. Que ahí es cuando debe decir, ah, sí, pues poderoso es Dios, que Él se va a ocupar de mi cáncer. Mientras tanto, yo sigo alabando y sigo en mis asuntos dentro de la iglesia, que Dios se encargará de lo que se tiene que encargar. Ese no es trabajo mío, ese es trabajo para Dios. Y sigues tu camino. Entonces, Dios va a decir, oye, no he visto tanta fe, como dijo aquella mujer, le dijo, no he visto tanta fe en Israel como la que tiene esta mujer. Porque Dios lo que anda buscando es la fe que Él depositó en ti, puesta de manifiesto en tu vida. Entonces mira cómo dice ahí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínate, eso es un trabalengua ahí, que si tú no estás claro en quién es Dios y las maravillas y el poder de Dios, tú dices, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y de dónde salió? Si no se veía, porque tú necesitas ver para creer. Pues Dios dice, yo no necesito ver para creer nada, porque yo soy el creador y yo lo hago aparecer a existencia. Yo digo, sea la luz, y la luz no estaba y la luz salió, porque Él es el creador. Y dice que es por la palabra. Por eso es que al hombre no lo hizo por la palabra, sino lo hizo del polvo de la tierra. Hizo un hombre, y en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Imagínate tú que Él hubiese hecho el primer hombre adámico por la palabra. Ahí hubiese habido un gran problema, porque lo que es hecho por la palabra no deja de existir nunca. Entonces, hay un poder en Dios divino que se te ha metido hoy a ti por dentro y nosotros no lo sabemos. Que es el poder de sanarnos, el poder de prosperar, el de poder disfrutar de todo. Dice que todo el bien de Dios que está en nosotros. Imagínate todo el bien de Dios que está en mí. Entonces lo que nos agobia a nosotros es, sí, pero es que estoy enfermo. No, porque tengo esta condición. No, porque es que estoy padeciendo. No, porque es que me dijeron que me queda. No, que es que porque perdí el trabajo. Mira, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea prosperado en todas las cosas. Entonces cuando pierdo el trabajo tengo que decir, espérate,
Yo perdí el trabajo. Dios no ha perdido ningún trabajo. El trabajo de Dios está en firme. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea prosperado en todas las cosas. Olvídate, este trabajo Dios me lo quitó, Dios me proveerá uno mejor. Y ahí es donde tú tienes que entonces encaminarte en fe y dejar la incredulidad a un lado. Porque imagínate, el pueblo de Israel fue desechado por causa de la incredulidad. ¿Cuántas obras y maravillas no vio el pueblo de Israel? Mira, vamos a ver uno que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y se encuentra ahí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Ahí en segunda, en el libro de Reyes, en el capítulo 20. Mira qué maravilloso está esto. En el capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 7. Y dijo Isaías, que era el profeta de ese momento: tomad masa e higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahí hubo un milagro. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré que Dios me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Y respondió Isaías: la señal tendrás del Señor de que hará esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y entonces ahí, oye, que la sombra, pues tú sabes que antes los relojes eran con un palito así, y entonces el sol venía marcando la sombra. Eso se practicaba hasta yo cuando era niño, que no teníamos reloj en el campo, y entonces poníamos un palito, y ahí cuando el reloj estaba en su cenit, estaba encima del palito, sabíamos que eran las 12 del día. Tan pronto la sombra empezaba a coger un gradito para acá, decía, bueno, ya son las 12 y un poquito, las 12 y un poquito, mira, ya son las 1. El reloj del sol, ese no falla tampoco. Y entonces, pues, el profeta le dijo, pues fíjate, esta es la señal que vas a tener. Y entonces ahora mira, Ezequías lo que dijo. Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ahí hay un poquito de dudanza. Porque Dios le dijo, mira, la sombra lo mismo va a retroceder que avanzar. ¿Qué tú quieres? Le dijo, nada, para acá es fácil que pase, el día es para allá, que vaya para el otro lado. En su incredulidad, que no era capaz de aceptar que, mira, lo que Dios te dijo va a pasar. No, pero ¿qué señal tendré? Porque ya, bueno, sí, ya Dios dice que me va a sanar, pero ¿y qué señal? Porque el pueblo andaba buscando señales. Así anda el pueblo de hoy buscando señales, detrás de las señales. Mira, hubo un terremoto, ya el mundo se está acabando. Mira, hubo un terremoto aquí, otro ahí, ya vamos por 5 terremotos y 3 huracanes. Ya el fin del mundo se acerca. El pueblo anda detrás de las señales. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Es decir que, como te expliqué antes, el reloj está aquí, y a medida que el mundo, tú sabes, el globo terráqueo va dando vueltas alrededor del sol, pues efectivamente la sombra pues empieza a declinar. Pero para que la sombra retroceda, imagínate, Dios tuvo que coger, oye, pero qué cabezón es este hombre. Entonces, espérate un momento, tendré yo que trabajar con imagínate, él es el dueño del universo. Dice que entendemos que Dios hizo el universo por la palabra, y de lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Para Dios detener el universo, para complacerte a ti y hacerte creer en Él, Él lo hace si lo tiene que hacer, y así se lo hizo Ezequías. Pues le digo, pues espérate un momento, si esta es mi creación, y eso retrocedió al tiempo para que ese hombre
entendiera que hay poder en Dios. Hay poder en Dios. Y eso es todo lo que Él quiere que tú sepas. Que hay poder en Dios. Que nosotros no estamos solos en este mundo. No estamos tirados aquí en este mundo a la aventura de lo que nos pase. Sino que hay un cuidado en especial de Dios, pero con cada uno de nosotros. En el caso de Gedeón, mira, otro ejemplo maravilloso ahí. Vamos a ver si ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 6. En el versículo 36. Vamos a ver, para que tú veas lo poderoso que es Dios. Hay poder en Jesucristo, muchachos. Usted tiene que estar, mira, plenamente convencido y caminar así en la certeza. Al Dios que yo le sirvo, el Dios de mi creación, ese Dios tiene control de todo. Imagínate, creó el universo. Hoy la NASA dice, no, es imposible que haya un ser divino que haya creado todo el universo, porque hay más de 300 billones de galaxias. Limitando a Dios. Es decir, que si nada más que hubiese hecho una galaxia y 9 planetas, sí, claro, eso lo hace cualquiera. Eso, que dice que hay un Dios, sí, eso lo hizo un Dios, claro, es una galaxia. No, tenemos 300 billones de galaxias. No, ahí no le quieren dar crédito a Dios. Tú no ves que llegó un momento que Pablo el apóstol dijo, cuán ancha, cuán alta, cuán profunda, cuán extensa es tu sabiduría. Es ilimitada. Entonces, pues a Dios no lo puedes limitar en un cuadrito así. Por eso es que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él está repartido en todos nosotros. Habita en nosotros. Mira lo que dice aquí. Versículo 36. Ahí estamos. Porque ahora fíjate, la historia aquí de Gedeón es que Dios llama a Gedeón para que saque al pueblo de la idolatría en que estaban viviendo y de la opresión. Entonces escoge un hombre, a Gedeón, porque Dios siempre escoge a alguien. Imagínense, si nos creó con un propósito. Dios siempre tiene representantes en la tierra. Y Gedeón dijo a Dios, esto es una conversación ahora entre Dios y Gedeón, que son las mismas conversaciones que tú y yo tenemos a veces con Dios. Bueno, Señor, y si me está pasando esto, ¿cómo voy a resolver esto otro? Y entonces Dios, ¿cómo te va a hablar? Si Él quiere que una voz salga de los cielos, sale como ha salido. Bueno, ¿no recuerdas que hasta una mula, una bestia le tuvo que hablar al profeta Natán? Chico, pero ¿por qué me pegas? No me pegues, que no venga el ángel del Señor, está parado ahí, no quiere que tú vayas para allá. Hasta una mula bestia le tuvo. Imagínate tú el trabajo. Mira, Dios haciendo hablar a un animal para que tú entiendas. Imagínate que yo le esté dando golpes a mi perro. Y golpes, pues yo quiero que vayas para allá y Dios quiere que tú vayas para allá. Pues si Dios quiere, Él hace hablar al perro y le dice al perro, oye, mira, no vayas para allá porque Dios te tiene que llamar la atención de alguna manera. Dios quiere tu atención, que tú sepas que Él existe, que hay poder en Él para hacer lo que sea necesario por ti. Porque ya lo hizo. Lo único que tiene que ponerse de manifiesto si tú verdaderamente crees, para que todo aquel que ni cree no sea avergonzado. Versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí. La dudanza, ¿ves? Yo no creo en nada de eso, lo que Dios me está diciendo. He aquí que yo pondré un vellón. Un vellón era un algodón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces extenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Está ahí? Ahí así, mira, Jueces 6:37. Y entonces Dios dijo, yo no tengo problema con eso, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? El vellón mojado de la tierra seca, ahí va. ¿Habrá poder en Dios para que la lluvia solamente caiga en un pedacito así de algodón, mira, y que todo lo demás esté seco? Bueno, parece que sí, porque se lo demostró. Y yo estas cosas no soy incrédulo en esto. Yo digo, wow, ¿a qué clase de Dios le servimos nosotros? Que Él puede hacer como Él quiere. Ahora, tú no le vas a torcer el brazo a Dios, pero cuando Dios tiene un propósito contigo y Él nota que en ti hay dudanza o mudanza, Él por tal de hacerte confiar en Él,
y que lo entiendas, él entonces te da muestras de su poder. Vamos a ver el próximo versículo, porque la cosa no quedó ahí. Levantó de mañana y exprimió el vellón, el algodón, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. ¡Wow! Mas Gedeón dijo a Dios: mira, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Esos son casos de incredulidad, de dudanza. Pero como Dios tenía un propósito, dijo: Gedeón, no hay problema. ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿El vellón seco y la tierra mojada? Allá voy. Y entonces, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ahora, ¿tú sabes cuál es el lío? Después que ya tú sabes que Dios está metido en el asunto, prepárate, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces Dios empieza a demandar de ti, y a demandar, y a demandar. Y ven, dame. Dame tu finanza, dame tu vida, dame tu mente, dame tu corazón, dame tu familia. Entrégate a mí mismo, entrégamelo todo. Y entonces ahí es donde estamos nosotros, que estamos con cordelitos, y alando, no queriendo entregarnos por completo a Dios. Mira, si cuando tú te entregas a Dios por completo, Él lo que tiene para nosotros, dice que son obras preparadas de antemano para que andemos en ella. Dice que todas obran para bien. Todas obran para bien. Romanos capítulo 8, si me pudieran acompañar ahí. Romanos capítulo 8. Mira cómo dice este gran versículo. Y sabemos, porque esto es lo que ya hemos entrado en el conocer, en el saber de Dios. Su palabra dice que hay muchos que no le ven ni le conocen. No lo ven, no ven a Dios en todas las cosas, no conocen a Dios, están, dice que ajenos a los pactos de Dios, ajenos a la vida de Dios. Imagínate, en Dios hay una vida y esa vida está en ti. Imagínate que tú estás ajeno a la vida de Dios en tu vida. Tú lo que estás es al tanto de tu vida, pero de la vida de Dios estás ajeno. Estás ajeno al pacto que Dios tiene contigo. Tú estás al tanto del pacto que tú tienes para hacer y para traer y para coger y tocar y soltar. Pero estás ajeno al pacto que Dios hizo contigo. Dios hizo un pacto contigo. Firmó un pacto de sangre por ti. Derramó una sangre. De redimirte de toda maldición de la ley, del pecado y de la muerte, de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de todo lo que te puedas imaginar, de todo lo que nos agobia. Y entonces tú dices, bueno, pero si la quitó, ¿cómo la tengo? Porque hay un implemento, hay una herramienta que se llama fe, que Él necesita que tú la utilices. Mira cómo dice este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, oiga eso, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú no ves que Dios, el propósito de Él es sentir y oír su alabanza en tus labios? Él no quiere que tú sacrifiques otra cosa, sino frutos de labios que alaben su nombre. Que tú digas, gracias Señor por mi sanidad, aunque estés enfermo. Ah, pero pastor, eso es una locura. ¿Cómo voy a decir que estoy sano si verdaderamente estoy enfermo? Porque entonces tienes que aplicar la fe de Jesucristo, que en la cruz del Calvario Él llevó tus enfermedades. Entonces el lío es que cuando tú crees eso, la sanidad se pone de manifiesto en tu vida, porque el bien de Dios ya está en ti. Está el mal en tu carne, pero el bien está por dentro. Y dice que la palabra es tan viva y tan eficaz. Vamos a buscarlo ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 4. Mira lo que hace la palabra. Cuando tú le metes palabra a tu enfermedad, eso es un victory. La palabra es el victory de Dios. ¿Sabes lo que es el victory? Con lo que los cirujanos hacen el corte primero para abrir la herida y poder entrar a tu carne ahí, sacar el cáncer o sacar la enfermedad o lo que está corrupto. Pues la palabra es ese victory, bien afilado. Mira lo que dice ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios
es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y cuál es tu profesión? Tú eres un apostolado del apostolado de Jesucristo. Entonces, retén tu profesión, retén tu confesión. Nosotros tenemos una alabanza que se llama retengo mi confesión, persisto en esto. Porque tú tienes que persistir. Tú tienes que retener tu confesión. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, tú tienes que, hey, ¿a dónde vas? Aquí no hay asiento para ti en mi mente. Ya todos los asientos están cubiertos con la fe del Señor. Yo solamente creo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mírate este otro, porque ahora ya conocemos que Dios iluminó cuántas cosas en el viejo pacto. Bueno, se cansó de hacer maravillas y milagros a ese pueblo de Israel, y ese pueblo de Israel al final no lo recibió. Entonces cuando apareció, cuando dijo, y la Virgen concebirá y tendrá un hijo, y ese niño se llamará su nombre, Consejero, Admirable, Dios Fuerte y Padre Eterno, ellos, bueno, fíjate si ese pueblo de Israel es testarudo y duro de servir, que cuando tú te buscas una Biblia judía, con la que ellos nomás que tienen el Pentateuco, los profetas, esos están en otro libro aparte. Hay Biblias judías que tienen el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y tienen todos los libros de los profetas. Pero cuando un ortodoxo de esos cerrado, de mente cerrada, no le interesa creer las profecías, porque las profecías niegan lo que él tiene que hacer ahora. Entonces, ¿qué hace? Pues tienen 5 libros nada más, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Por eso le llaman así, Pentateuco, porque es 5. Pentágono es lo mismo, 5 puntos. Ellos no creen en los profetas. Por eso cuando Jesús aparece y dice, Israel, Israel, que mataste a todos tus profetas y los apedreaste y los mataste, y no creíste en tus profetas, Israel. Tú no ves que el profeta viene a cantarte la jugada de Dios, y el que es ortodoxo y el que es incrédulo y el que es duro de servir no quiere oír. No quiere oír. Ayer yo tuve un encuentro con una hermana de nuestros hermanos testigos de Jehová, que los amamos mucho, y ella, desde que yo la vi con su librito, me abordó ahí en el parqueo de una tienda, y yo dije, qué bueno, pues déjame recibirla. Y la recibí, al principio todo muy bonito, y ella me empezó a predicar lo que ellos creen. Yo le dije, ¿usted ha considerado en el Nuevo Testamento que dice que Jesucristo es Dios? Ya automáticamente me hizo así, me levantó la vista y me dijo, no, es el Hijo. Y dije, bueno, claro que es el Hijo, porque todo lo que nace de un vientre hay que llamarle hijo. Le dije, ¿usted tiene hijo? Me dijo, no. Le dije, pues usted no le puede llamar hijo a nadie, porque usted no ha tenido hijos. Pero todo lo que nace de un vientre, o todo lo que es engendrado, hay que llamarle hijo. Por eso Dios, cuando engendró ese cuerpo, le llamó su hijo. Pero su hijo y él eran una misma cosa. No, eso no puede ser. Le di 2 o 3 versículos. Al final me dijo, hasta luego, sí, gracias, gracias, y se fue. Y le dije, mira, antes que se vaya, le dije, eso es lo que pasa con casi la mayoría de todos ustedes, nuestros hermanos testigos de Jehová, que cuando no tienen evidencia para hacer una confrontación amistosa, simplemente viran la espalda y se van. No quieren oír la verdad. Están como el pueblo de Israel. Son duros de servicio. Pero bueno, esperemos a la aparición de nuestro gran Dios y Salvador, y ya veremos quién es el que viene. Si el que viene es Jehová o el que viene es Jesucristo. Porque dice que Él tiene un nombre sobre todo nombre, y que solamente hay un Dios y un Señor. Así que cuando Él llegue es cuando usted se va a enterar que Jesucristo es Dios. Pero yo como quiera la sigo amando, mi hermana. Y por ahí se fue. Pues bueno, entonces fíjate ahora. Ahora llega Jesús. Cuando llega Jesús, uno de los milagros de Jesús, uno de los milagros bien fuertes, ahí lo vamos a ver en Juan capítulo 11, versículo
Ustedes saben que María era una hermana que fue la que le enjugó los pies a Jesús con su pelo y con perfume, donde Judas dijo, ese perfume lo podíamos haber tomado para venderlo y dárselo a los pobres, sabiendo que él lo que quería era robarse y sustraer el valor de ese perfume. Pero la historia es que María tenía un hermano llamado Lázaro, y ese Lázaro pues estaba enfermo y muere, y María lo manda a llamar, y María lo empieza a reconvenir. Jesús, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y entonces él le dijo, él no está muerto, él duerme. Hubieron unos que se burlaron de él cuando él dijo, él no está muerto, él duerme. Se burlaron, porque ese pueblo nunca había visto a Dios ahora en persona haciendo milagros y maravillas, que ellos se iban a quedar espantados y asombrados, porque cuando Dios hizo todas esas maravillas en el viejo pacto, imagínate una zarza ardiendo sin consumirse, un mar abierto solamente por decir ábrete en el nombre de Dios. Dicen, hay muchos que dicen que lo que sopló un viento y como la marea era tan baja, pues el pueblo pudo pasar, pero la Biblia dice que los monstruos marinos estaban a ambos lados del océano cuando Dios abrió un trecho por medio del Mar Rojo, y que cuando vinieron entonces los egipcios, cerró el mar y se los tragó a todos. Es decir, que hay poder, eso no fue una casualidad, porque si vamos a decir que pasaron porque la marea era baja, y como todos los que venían a caballo se ahogaron, porque Dios estaba ahí metido haciendo una maravilla y un poder maravilloso. Él lo dijo, esto es para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y aún así hay pueblo que todavía duda, que cuando tú le dices, la sanación está en tu vida, está en tu boca, he aquí mi palabra que pongo en tu boca y en la boca de los hijos de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Esta es la palabra de fe que enviamos, que a lo que yo envíe no retornará a ti vacía. Eso se tomó un tiempo, claro que se tomó un tiempo. Yo hay cosas que he declarado que todavía no he visto, que se han manifestado, pero he visto otras. Y cuando veo las otras venir, digo, Señor, yo sabía que tú siempre nos escuchas y nos oyes. Porque hay veces que te queda la duda, que cuando tú declaras algo, pues confiesas algo, necesitas algo, lo dices, lo oras, lo proclamas, y después lo que tú estás esperando que automáticamente sucede el milagro, y Dios no es así. Dios en el reposo te va viendo a ver cómo tú piensas después de lo que dijiste, cómo lo acomodas en tu corazón, cómo lo sigues viviendo, cómo lo sigues creyendo, cómo lo sigues confesando. Te tiene que ver en la plena certidumbre de fe. Y entonces cuando tú menos te imaginas, ¡pam!, se manifiesta. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, para los que apuntan. Y entonces, pues vamos a ver ahora ahí en ese libro de Juan. Y entonces ahora llega Juan ahí. Mira, ya llega ahí Juan contando que llegó Jesús. Ya le dijeron, mira, Lázaro se murió, ya lleva 4 días allá adentro que apesta, hiede. Y él dijo, no, tranquilo, si yo llegué tarde para esto mismo, pues si hubiera llegado temprano, lo sano. Entonces no, para lo que yo vengo aquí, es para lo que ustedes nunca han visto, que lo van a ver ahora. Yo quiero que ustedes vean el poder de Dios. Y entonces, cuando llegó Jesús, ahí en el versículo 39, Juan, capítulo 11, versículo 39, mira cómo dijo. Llegó dando órdenes, directrices, quitar la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces le quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús
había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y entonces ahí, no, eso tenemos que taparlo, porque nosotros no queremos que el pueblo sea creyente. Tenemos que tenerlo enredado todavía en la confusión en que vivimos. Porque el incrédulo es así. El incrédulo, cuando tú le dices, mira, me conseguí un buen trabajo, me casé, tengo una buena esposa, tengo hijos. El que es incrédulo, ¿qué va a hacer si tú? Porque tú no ves que la incredulidad lo mata. O tú le dices, me saqué la lotería. Y tú dices, sí, ¿cuánto me vas a dar? No, que me saqué la lotería, que tengo un buen trabajo, tengo una buena esposa, tengo buenos hijos. Ellos son incrédulos por naturaleza. No quieren ver el progreso de la humanidad, sino quieren ver a la humanidad estancada. Ellos prefieren ver a la humanidad en guerra, en problemas. ¿Cómo nosotros podemos solucionar todo esto? Creyendo lo que Dios dice. Atando la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón. Mira un versículo muy maravilloso. Ahora llegó Jesús, ahí en el libro de Mateo que cuenta esto. Pues estos son maravillas y milagros, porque Mateo capítulo 14. En el versículo 17. Del versículo 16. Ustedes saben que había una gran multitud allí después que Jesús había dado un buen discurso, y dicen que había más de 5,000 personas. Imagínate, todo el mundo hambriento después del discurso. Y entonces ahora vienen los apóstoles y le dicen, Jesús, oye, la gente tiene hambre, le decimos que se vayan. Y entonces en el versículo 16 él les dijo, ¿no tienen necesidad de irse? ¿Darle vosotros de comer? Chacho, ahí lo que los dejó, Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la tierra, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, para Dios hacer una cosa así, ¿habrá poder en Dios de hacer un milagro en tu vida cuando tú lo necesites? ¿O tú piensas que esos 5,000 panes y esos 5,000 peces, o más, porque dice que 5,000 eran los hombres, sin contar las mujeres y los niños, ahí a lo mejor habían como 10,000 personas, y solamente habían 5 panes y 3 peces? ¿Tú no crees que el poder de Dios es suficiente para coger 5 panes y 3 peces? Porque ahí es donde la mente empieza laboratorio y pensar, sí, pero ¿cómo tú vas a multiplicar 5? Eso tienen que ser historias y cuentos de viejas. Bueno, pues no son ni historias ni cuentos de viejas, porque esto lo vieron mucha gente y dieron testimonio de ello. Y aún la historia que va en contra de la creencia cristiana, como Josefus, que es un escritor, él ha recogido todos estos datos como verídicos, porque no solamente los estudió por aquí, sino los estudió por lo que cuenta la historia. ¿Tú sabes lo que es multiplicar 3 panes y 5 peces en 10,000? ¿Qué clase de poder hay en Dios? Imagínate, es el creador. ¿Acaso no fue él el que dijo, y sea la luz, y sea la tierra, y sean las aguas, y sean las aves de los cielos, y sean los animales, y que cada semilla de ese fruto según su género, y sea el universo, y sean los planetas? ¿Acaso no tendrá el poder para tomar tu enfermedad y tu pobreza y quitarla de tu vida solamente con tú aceptar que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice? Piensa en eso. Vamos a ver otro evento de Jesús. Mira, ahí en Lucas, ese siempre me ha gustado mucho, porque este habla de la incredulidad de un hombre testarudo, un hombre también duro de servicio. Ahí en Lucas capítulo 5, que era el apóstol Pedro, un hombre muy valeroso, pero incrédulo también por naturaleza. Tenía que ver que Jesús hiciera las cosas para entonces decir, oh sí, Señor, es verdad que tú puedes.
Y Dios los entiende. Mira, Dios nos entiende. Porque hay veces que son cosas sobrenaturales las que nosotros estamos pidiendo. Sobrenaturales que mira, nosotros no podemos con nuestra fuerza. Hay veces que nosotros pedimos que Dios haga esfuerzos en nuestras vidas que sobrepasan nuestro esfuerzo humano, nuestras creencias humanas, nuestra sabiduría humana. Esto ya hay veces se va más allá de nuestras fuerzas. Y entonces uno dice, bueno, es que esto es imposible, muchachos, esto ni Dios puede hacer esto. Oye eso, yo he oído conversaciones así, muchachos, ni eso no lo hace ni Dios mismo puede hacer eso. Como que limitan a Dios, lo incapacitan, y Dios es poderoso para hacer como Él le dé la gana. Pues yo siempre cuento mi testimonio del cigarrillo, siempre lo cuento porque eso es un testimonio que actuó en mi vida poderoso. Yo le dije, Dios, necesito dejar el cigarrillo, y le di los motivos. Y me quedé tranquilo. Y al tiempito, semanas, 2, 3, 4 semanas, ya durmiendo, me despertó un dolor muy fuerte en el pecho. Y cuando me incorporé pensé que me estaba dando un heart attack. Y oí una voz dentro de mí que me dijo, no te asustes. Acabas de recibir sanidad por el cigarrillo, no vas a fumar más. Y efectivamente, después de ese día nunca más fumé. Entonces, eso fue un contacto que yo tuve con Dios, un encuentro divino, para yo poder entender de verdad que Dios existe y es que es poderoso para hacer lo que Él dice. Y yo entiendo que cada creyente debe tener un encuentro divino con Dios. Porque a la vez que tú tengas esos encuentros divinos con Dios, ya tú empiezas a escuchar la voz de Dios. Empiezas a identificar la voz de Dios. La voz de Dios es una voz apacible, no es una voz mandona ni regañona, sino una voz apacible dándote directrices, encaminándote, guiándote. Y aprendes a escuchar la voz de Dios y ya por esa voz. Hay otras voces en tu vida que es la voz de tu hombre natural, que demanda también y exige. Pero la voz de Dios es necesaria que cada creyente tenga un contacto divino con Él, porque esa es la voz que nos guía. Entonces, vamos a ver un hombre ahora aquí que está trabajando con Jesús y Jesús usa su servicio, le dice, préstame tu barca para meterme en la mar y que el pueblo se quede en la orilla y yo voy a predicar desde el agua. Y Pedro, bueno, más encantado, coge mi barca. Jesús ya lo había visto haciendo 2 o 3 milagros, le dijo, coge mi barca. Y entonces termina de Jesús su discurso y Pedro le dice, mira Señor, hemos estado tratando de pescar toda la noche y no hemos podido sacar nada y ya como que se ha hecho tarde, ya esto no es hora para pescar. Entonces Jesús le dice, Pedro, tranquilo, tira la net. Y dice, Señor, te dije que a esta hora ya no hay peces aquí, esto no es hora para pescar. Entonces Jesús, Pedro, por favor, tira la net. Bueno, fíjate, yo la voy a tirar porque tú lo dices, pero no porque yo sé que hay peces. Yo, si cuando esa net venga vacía, yo no quiero que se rían de mí. Yo la voy a tirar, pero le digo, Pedro, por favor, se lo tuve que decir 3 veces, por favor, Pedro, tira la net. Entonces cuando Pedro tiró la net, dice que los peces que sacaron eran tan grandes que tuvieron que llamar a otros pescadores para poder sacar más de 150 peces grandísimos, cuando ellos lo que estaban acostumbrados a coger pececitos pequeños. Tú no ves que para Dios no hay hora ni tiempo. Dios es el dueño del tiempo y el tiempo para Dios ya es un rudimento. Él vive en una eternidad donde Él controla cada segundo y milésima de segundo de nuestra vida. No, que a esta hora no hay peces, que a esta hora no se puede hacer esto, que a esta hora Dios está durmiendo, que son las 3 de la mañana y yo me desperté, pero yo voy a orar ahora y yo no sé si Dios me va a oír porque Dios debe estar durmiendo. Dios no duerme. Dios no duerme. Dios manda un cuerpo glorificado dentro de ti, en tu mente y en tu corazón, que tú puedes hablar con Él cada segundo de tu vida, que tú tienes como un teléfono rojo, eso que tienen los presidentes, que cuando lo levantas automáticamente le responde. Así es el teléfono que tú tienes con Dios. Bueno, por eso Él lo dijo allá en el viejo pacto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas desconocidas y ocultas que tú no conoces. Tú puedes conectarte con Dios cada minuto de tu vida. Bueno, ahí en ese recuento de Lucas, yo te lo parafraseé, pero es Lucas capítulo 5, ahí en el versículo 5,
Dice, respondiendo Simón, que es Pedro, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la net. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces dieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y les ayudaran. Porque la incredulidad, mira, el uno pensar que Dios no puede hacer algo, es lo más insólito que tú puedes aceptar en tu vida. Porque se olvidó de mí. Exacto, mira, Dios no te creó. ¿Quién te dio vida? ¿Quién te dio respiración? ¿Quién te formó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿Quién te ideó? ¿Tú has visto la composición del ser humano biológica? Lo perfecta que es. Los ojos tienen un propósito, los oídos tienen otro, tu boca, tus dientes, tu pelo, tus cejas, tus pestañas, todo eso está ahí con un propósito. Tus orejas, tus brazos, tus piernas, tus manos, tus dedos, 5 dedos, con falange, con una función. Imagínate que tus dedos fuesen así. Y cuando fueses a comer tuvieras que coger la cuchara así. Pues no, Dios lo ideó todo perfecto. Dijo, no, espérate, yo lo voy a hacer todo. Lo hizo perfecto. ¿Acaso no tendrá Dios control de lo que Él hizo? Claro que tiene control. No se me metió a mí por dentro y me dijo, acabo de recibir sanidad por el cigarrillo. No vas a fumar más. ¡Pum! Se fue el cigarrillo de mi vida. No se ha metido en tu vida y te ha traído sanidad por cáncer y por otras cosas también. Claro que lo ha hecho. Porque Dios no hace sección de personas. El asunto, tú sabes dónde viene toda esta incredulidad, a donde queremos llevar, que ahí son los menos. Son los menos. Ya vimos todas las maravillas y milagros que ha hecho Jesús, porque muchas de ellas tú las conoces. Yo las tengo apuntadas aquí, pero el tiempo se haría muy extenso. Dice que si contáramos todas las cosas de Jesús, no hubiesen, dice que no alcanzarían los libros para escribirlas todas, porque son muchas maravillas y milagros. Aquí estamos hablando algunas de ellas. El asunto es cuando le decimos, bueno, uno de los mayores milagros que hizo, murió y resucitó. Y aún cuando resucitó, uno de los que caminó con él, que no estaba allí en el momento que él se le apareció a los 9 o a los 10 que quedaban, le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor resucitado. Si hubieses estado aquí, lo hubieses visto. Oye, ¿y qué dijo Tomás? Un hombre que lo vio hacer milagros, caminar por encima del agua, que lo vio restaurar manos tísicas, averiadas, resucitar niñas, que lo vio resucitar a Lázaro, que lo vio haciendo tantas maravillas y milagros. Ahora le pusieron, mira, le pusieron una prueba a Tomás. Tomás, el Señor estuvo aquí resucitado. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que eso está allá en Juan, capítulo 20. ¿Me ayudan, por favor? Quisiera que me ayudaran con ese versículo, pero yo creo que es un versículo que todos conocemos, que Tomás, por su incredulidad, dijo estas palabras: si no lo veo, no lo creo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Atravesar una pared. Y entonces sorprendió a Tomás de una manera que se quedó, dijo, Dios mío y Señor mío. Y le dijo, Tomás, porque me has visto, entonces has creído. Dichosos aquellos que sin verme creerán en mí. Fíjate, Tomás, un hombre que caminó con él 3 años. Y en el momento que le dijeron, bueno, yo lo vi morir, pero de ahí a que resucite, muchachos, esos son otros 30 pesos, yo ahí no me meto. Le dijo a los apóstoles, no, ustedes lo vieron, si yo no lo veo, no lo creo. Y tú sabes por qué Dios esperó que Tomás no estuviese ahí. A lo mejor hasta el mismo Dios hizo que Tomás saliera de la escena en ese momento para él manifestarse al resto de los apóstoles, y que después llegara Tomás y le contaron. ¿Tú sabes para qué? Para traernos una historia hoy en estos tiempos y en los tiempos postreros y aún en aquellos tiempos, de lo que es la
la incertidumbre, la incredulidad, la falta de consistencia en un creer, en un aceptar la verdad, en un creer en Dios, en un estar persuadido que si Dios lo dice, yo lo creo. Y que si hay 10 hombres diciéndome, Tomás, el Señor apareció. ¿Qué hubo un Tomás que tuvo que decir, pues yo sí no lo veo? Incredulidad. Y ese es el mundo de los incrédulos que nos rodea hoy. Entonces el Señor se le tuvo que aparecer ahí, atravesar una pared. Entonces se quedó sin habla. Dios mío, Señor mío. Porque él sabía que el único que podía hacer eso era Dios mismo. Mira, lo vio resucitando a Lázaro, y lo vio resucitando a una niña, y lo vio haciendo maravillas y milagros, pero sin embargo no creyó que Jesucristo había resucitado. Luego dijo a Tomás, Juan capítulo 20, versículo 27, ahí estamos. Luego dijo a Tomás, mira, pon tu dedo y mira mis manos. Porque tú, ¿sabes lo que dijo Tomás? Oye, qué atrevido es. Si no veo sus manos y no veo su costado, no lo creo. Y entonces Jesús le dijo, pues mira, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo, sino creyente. De nada te vale estar metido dentro de una iglesia 40 años y cuando te pisen el callo no hay creencia en ti para respaldar esos 40 años de consistencia ahí, negado a decir que crees en Dios, y cuando te viene una prueba dura, ¡boom!, fallas. Porque ahora viene una prueba que vamos a tratar aquí, que es el caso de un poquito de personas que andan por todo el mundo y trastornando la fe de muchos. Mira cómo dice esta. Mira, antes que se me olvide esta, recuerdo cuando tenían que pagar tributo, que ellos llegaron y tenían que pagar tributo y no tenían dinero consigo en el bolsillo. Y le digo, oye Jesús, para entrar aquí tenemos que pagar la cuota para poder entrar. Parece que estaban pagando la entrada o había que pagar unos votos. Y entonces Jesús dijo, Pedro, yo no tengo problema con eso. Coge un anzuelo, tú eres pescador, acércate ahí al río, tira el anzuelo y saca un pez. Y en el primer pez que saque, abre su boca y va a haber una moneda. Oye, mira, habrá algo imposible para que no hay dinero. Espérate, Pedro, ¿qué es lo que tiene en la mano? Un anzuelo. Ve y tírala ahí, y el primer pez que saque, ahí hay dinero dentro de la boca del pez. El pobre Pedro lo tenía loco. Mira, Pedro allá sacando una espada y cortándole la oreja al guardia. Y mira, y Jesucristo recogiendo la oreja del piso y sanando, poniéndole la oreja al guardia para, chico, Pedro, pero estate tranquilo, brother. Y ese es el caso de muchos cristianos hoy que cuando llega el momento no sabemos a quién estamos sirviendo. ¿Tú crees que a Dios le hace falta? Dice que no es con espada ni con escudo, sino por su Santo Espíritu. Dios en las batallas fuertes, cuando Gedeón que le dijo, mira, ¿cuántos hombres tienes? 10,000. Lo único que necesito son 300. ¿300? Pero si son 73,000 los que nos van a atacar, le digo, yo con 300 resuelvo el problema. Y dile que suelten las espadas, que suelten los escudos. Solamente quiero que suban la loma alabando mi nombre y dando voces de alabanza. Gedeón tuvo que decir, bueno, ya yo te puse la prueba del vellón seco y la prueba del vellón mojado y la pasaste. Así que si tú me dices que mande a 9,700 hombres para la casa y me quede con 300, pues no me queda otra opción que creer en ti. ¿Qué hizo Dios? Que trajo un espíritu de confusión en el campamento y ellos se mataron entre ellos mismos. Tú no ves que Dios hace como a Él le da la gana, a la hora que le da la gana y cuando le da la gana. Dios lo sabe todo. Tu sanidad es cuando Dios la tiene dispuesta para ti en el momento. Sé paciente. Sé paciente y vete declarando sano. Me declaro sano. Digo que esta enfermedad sale de mi cuerpo. Digo que la expulso.
expulso esta enfermedad de mi cuerpo. Digo, me declaro sano en el poder de Jesucristo, que tiene poder para con todas las enfermedades, contra todas las pobrezas, contra toda la maldad que pueda haber. Me declaro sano, me declaro en el poder de una vida indestructible. Y lo que pasa es que son palabras que a veces pesan mucho. Y cuando vemos nuestra vida pesa más que las palabras de Dios en nuestra mente. Entonces hay algo que atormenta a unos hermanos que queremos mucho, que trastornan la fe de muchos, y es cuando le decimos, Cristo viene por segunda vez a buscar a los que les esperan. ¡Ay, muchachos! Ahí se les salió la incredulidad. Ellos creen en la moneda, creen que Jesucristo caminó por las aguas, creen que Jesucristo murió y resucitó. Ellos creen en todas las maravillas y milagros que hemos contado hasta ahora. Pero cuando le viene otra fuerte ahora, oye, tú sabes que el Señor viene a buscarnos. Mira, el Señor viene a buscarnos y viene una segunda venida. No, Él ya vino a nosotros, está en nosotros. No, eso yo lo sé yo. Vendré y haré morada en vosotros y no os dejaré jamás. Y estaré con vosotros hasta el fin. Claro, en eso estamos completamente de acuerdo. El lío es que la palabra sigue diciendo que Él viene a buscar a los que les esperan, para que haya una resurrección de muertos y que el cuerpo de corrupción sea transformado en un cuerpo de incorrupción, para que sea un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ahí es donde patinan los incrédulos. Dicen, no, fíjate, hasta ahora todo lo he creído, por eso de que Cristo viene a buscarnos no lo creo. Entonces hay versículos aquí que dicen que Él viene. Sin embargo, hay un grupito pequeñito, un 1% quizás de los creyentes en todo el mundo que no creen en la segunda venida del Señor. Yo te felicito a ti que tú crees en la segunda venida del Señor. Para alabanza de Él lo digo. Y entonces uno puede decir, porque la pregunta que le asalta al incrédulo, al escéptico es que si Él viene, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Cuando hay cuerpos ahí que llevan ya desde los tiempos de Noé, que eso están calcinados, que ahí no queda ni el casco ni mala idea. Si abren un ataúd, ahí no hay ni ataúd ya. Son huesos secos esos que enterraron hace 8000 años. ¿Cómo eso va a resucitar? ¿Habrá poder en Dios para hablarle a esos huesos secos y que se vuelvan a componer? Y hablarle a esos tendones que se compongan y que cojan vida. ¿Habrá poder en Dios? Yo creo que sí. ¿Habrá poder en Dios para después que esos cuerpos estén formados darles aliento de vida, darles espíritu de vida nuevamente? Yo también creo que sí. ¿Y tú sabes qué? Que para el Señor dice que esto será, mira, en un abrir y cerrar de ojos, que eso no va a ser una transición. Bueno, ahora vamos a recuperar todos esos huesos, vamos a mandar a alguien al cementerio, sino que eso lo va a hacer el Espíritu de Dios. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver cómo es que esto va a funcionar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 14. Porque, no, desde el versículo 12. Dice, pero si se predica. Ahí estamos, vamos a verlo ahí. Mira, lo vas a ver ahí ahora, en pantalla. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque dicen, sí, Cristo murió y resucitó. Ahí ellos no tienen problema. Pero la incredulidad de ellos es decir que no hay resurrección de muertos, sino que cuando tú te mueres te vas y esa es tu resurrección. Bueno, Cristo nos dice eso. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dice ahí, mira, si no hay resurrección de muertos, si tú no vas a resucitar, tampoco Cristo resucitó, porque es para el único propósito que resucitó, es para darte un cuerpo a ti semejante al cuerpo de la gloria suya. Y hasta ahora no vemos que ese cuerpo se haya manifestado, sino se va a manifestar cuando Él venga en su segunda venida. Versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, hermano, y aún estáis en vuestros pecados.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ese enemigo todavía no lo hemos destruido. Pues todavía uno fallece, uno muere. Porque todas las cosas las sujetó Dios bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, esa es la batalla que hay con un poquito de hermanos que amamos mucho, pero que en eso el mundo de los incrédulos los ataca y empiezan a buscar. Vino en el 70, no, fue en el 80, no, fue en el 60. Dios no tiene fecha ni calendario. Dios vive en una eternidad. La cruz del Calvario fue el día que los tiempos fueron consumidos. Ahí Él murió y ahí Él resucitó. Nos resucitó juntamente con Él y nos puso en una esperanza. Tranquilo, yo vendré a buscar a los que me esperan. El que no tiene esa esperanza, pues si es hijo, ese día allí se va a quedar sorprendido. Porque dice que esto será así, miren, en un abrir y cerrar de ojos. Así que te declaramos en el poder de una vida indestructible. Te declaramos en el mundo de los creyentes. Decimos que Dios actúa poderosamente en tu vida y que todo lo que Dios ha puesto en tu vida se pone de manifiesto. Que tú puedes vivir la vida que agrada a Dios. Que vives por fe y para fe. Que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Declaramos que la fe actúa poderosamente y opera poderosamente en la vida de cada creyente. Así que te declaramos en el poder de esa vida indestructible. Abba Padre, hasta la próxima. Bendecido eres con toda bendición, esperando al Señor en su próxima venida.